minutos es imposible intentar recoger todo lo que es el trasplante pulmonar, pero vengo a centrarme en uno de los aspectos que quizá en las charlas de trasplante queda menos destacado, menos informado. Vengo a hablaros un poco de las limitaciones que hay en el trasplante pulmonar pediátrico, tratando de explicaros por qué hay pocos trasplantes y con ello explicaros o enseñaros o mostraros las técnicas que actualmente están empleando los grupos de trasplante pulmonar para optimizar y mejorar el número de trasplantes pulmonares al año. Todo esto rodeado primero de una introducción y posteriormente unos resultados. Como sabéis, el trasplante pulmonar está indicado en la enfermedad pulmonar terminal. Entendemos por enfermedad pulmonar terminal aquellos niños que por clínica, pruebas diagnósticas, por estudios de imagen, pues estimamos una esperanza de vida menor de 2 años. Os podéis ver aquí dos imágenes muy representativas de pacientes con fibrosis quística en enfermedad pulmonar terminal. Las indicaciones del trasplante, introduciendo la situación, fundamentalmente en mayores de 6 años, en los grupos de adolescentes y de 6 a 10 años, fundamentalmente es la fibrosis quística y la hipertensión pulmonar, como ha comentado antes la doctora de Cerro, mientras que en los niños más pequeñitos es la hipertensión pulmonar y fibrosis pulmonares, que suelen ser idiopáticas, o incluso en los menores de 1 año tenemos las cardiopatías congénitas y los déficits de proteína del surfactante. Aunque el primer trasplante de pulmón en adultos se hizo en 1965, en los niños no fue una realidad hasta 1986, donde se hizo el primer trasplante pulmonar con supervivencia. Posteriormente no se realizó en un gran número, eso es porque tenían muy poquita supervivencia post-trasplante y los grupos no se animaban a hacerlo. En los años 90, con la introducción de la ciclosporina y del tacrolimus, los grupos empezaron a animarse y vieron que tenían mejor supervivencia los niños trasplantados. La actualidad ahora es que anualmente se registran unos 100 trasplantes pulmonares pediátricos en el mundo por año. Este dato no es el importante, sino que el importante es este. La mortalidad de los niños en lista de espera de trasplante pulmonar está en torno al 27%. Es decir, que 1 de cada 3 niños en lista de trasplante fallecen. Y a lo que vengo un poco a contaros y a centrarme. ¿Por qué fallecen? Pues fundamentalmente, y lo imaginaréis todos, es porque no hay pulmones. ¿Por qué no hay pulmones? Porque los pulmones son los órganos menos viables dentro de una donación. Para que os hagáis una idea, cuando hay donaciones, los riñones son los más frecuentemente trasplantados o donados, con una rentabilidad de entre 110 y 184%. Esto quiere decir, o sea, que sabéis que todos tenemos 2 riñones, lo más óptimo sería 200%, pues 184 en los riñones. En el hígado la posibilidad de trasplante está entre 59 y 94%. Y en cambio el pulmón baja a 30%, pero en las mejores series. Hay series que dicen que solo un 9% de los donantes tienen pulmones válidos para ser trasplantados. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estos pulmones no son válidos? Pues fundamentalmente pues, el tiempo en estancia en cuidados intensivos de los pacientes que van a ser donantes producen atelectasias, esas atelectasias conllevan a infecciones y esas infecciones hacen que los pulmones no sean válidos para trasplante. En el caso de los niños, la mayor cantidad de donantes vienen pues, secundarios a politraumas, accidentes o maltratos, accidentes domésticos, y esos accidentes dañan el pulmón pues bien por fracturas costales o contusiones o atelectasias. Y por último, que sepáis que el daño neurológico, la muerte encefálica, produce una alteración del equilibrio hidroelectrolítico y conlleva un edema neurogénico que también lleva al fracaso del pulmón. Más allá de esto, que sería generar los pulmones, en los niños tenemos unas limitaciones especiales y sobre todo, y la más importante, es la talla. No podemos poner pulmones muy grandes a niños pequeños y no podemos poner pulmones muy pequeños a niños de edad media. Los pulmones pequeñitos dan lugar a fracaso primario del injerto, mientras que pulmones muy grandes dentro de una cavidad torácica pequeña producen atelectasias, edema, fallo de perfusión. Entonces, como digo, que es la parte fundamental de mi charla, es centrarme en las estrategias que las comunidades científicas, que los grupos han ido a desarrollar para optimizar el número de trasplantes. Estos fueron pues, mejorar los criterios de distribución, actuar sobre los donantes, sobre el órgano y las técnicas quirúrgicas. Criterios de distribución. Los pioneros fueron Estados Unidos. Tenían la situación que os he comentado. Muchos niños morían en lista de espera. Los grupos pediátricos, los neumólogos pediátricos sobre todo, lucharon por optimizar, por favorecer a los niños en lista de trasplante. Este artículo, el doctor Mallory de Texas Children,
resumen esa estrategia y los resultados, que vieron que priorizando a los niños con respecto a los adultos en las listas de espera, los adultos reducían su tasa de trasplante en 0,01%, mientras que los niños llegaban a un trasplante un 10% más que antes. O sea, tenían más posibilidades de llegar al trasplante. En un segundo lugar, dijeron, bueno, ahora los niños están priorizados, pero vamos a hacer que tengan más posibilidades de ser trasplantados. Pues se establecieron unos decálogos, unos protocolos para actuar sobre el donante. Si tiene atelectasias, podemos trabajar en ellas, podemos mejorar los parámetros de ventilación, podemos tratar las infecciones, incluso podemos prevenir el daño neurológico con tratamientos hormonales. Y pues esto es lo que he dicho, parámetros de ventilación. Y por último también se vio que, oye, quizás no tenemos que ser tan exigentes, quizá podemos, en los niños siempre pensamos que solo pueden ser donantes niños, podemos aceptar donantes adultos, ya se ha visto que pasando las barreras de la edad los resultados no son malos, podemos aceptar pulmones más grandes, podemos aceptar incluso pulmones que han estado infectados y han sido tratados con antibióticos. Con ello mejoramos el pool de donantes. Por segundo plano, podemos optimizar los órganos que trasplantamos. Esto es la segunda fase de optimización del donante. El grupo de Puerta de Hierro ha sido pionero en esta estrategia, que está ya globalmente extendida, y es la preservación ex vivo. Obtenemos un pulmón y lo podemos estar estudiando durante 24 o 48 horas para ver cómo funcionaría dentro de, o sea, una vez implantado. Podemos también aplicar terapias como antibióticos, terapias hormonales, y las puertas se abren cuando podemos decir que podríamos incluso aplicar terapias de células madre o incluso inmunoterapia para disminuir el rechazo del órgano. Como aspectos quirúrgicos también se diseñaron terapias para conseguir, estrategias para conseguir aumentar el número de trasplantes que podíamos hacer. Simplemente introduciendo, sabéis que el trasplante pulmonar clásicamente se hace por una toracoesternotomía media, que se llama también tipo clamshell, y nuestra misión es anastomosar tanto a nivel de bronquio, arteria pulmonar y aurículas. Pues bien, si os he dicho antes que un problema era la talla, pues podemos obtener o tratar de implantar pulmones que son más grandes haciendo resecciones, que pueden ser típicas o atípicas. Podemos quitar lóbulos o incluso quitar simplemente segmentos pulmonares. De ahí se pasó a decir, oye, pues ¿por qué no hacemos un trasplante simplemente lobar? O sea, eso, obtener lóbulos de pacientes adultos e implantarlos en niños más pequeños. Esto se hace frecuentemente en hospitales y en tal, y aumenta el número de niños trasplantados. Y esto es la estrategia quizá quirúrgica más arriesgada que se hizo durante los años 90, sobre todo en Estados Unidos, y es el donante vivo pulmonar. Ahora mismo no se hace porque se han optimizado todas las otras estrategias que os he dicho, pero bueno, consiste en que tanto un papá o una mamá o dos donantes están en el quirófano a la vez y donan tanto dos lóbulos inferiores, izquierdo y derecho, y son implantados en el niño. Como digo, esta técnica casi no se usa, pero sí en Japón es una realidad. En Japón tienen un verdadero problema con los donantes y esta sigue es la principal fuente de trasplante pulmonar en niños. Esto es simplemente una imagen para que yo coja aire y os enseñe cómo son los pulmones recién trasplantados y cómo están funcionando bien oxigenados. Y los resultados, y es al final con lo que nos quedamos, clásicamente se ha sabido que la supervivencia del trasplante pulmonar en niños es del 50% a los 5 años. Esta gráfica ya muestra una mejoría del 50% a los 5,4 años y en los grupos con más experiencia es del 50% a los 6 años. Quiere decir que con las nuevas terapias, con las nuevas técnicas, con las nuevas medicaciones, estamos aumentando la esperanza de vida y quizás el camino que estamos tomando es el adecuado. Más allá, como podéis ver, el 25% de los niños tiene una supervivencia que casi llega a los 20 años, o sea que está muy bien. Como causas de fallecimiento tengo que comentarlas. Sabéis que en los primeros días la causa de fallecimiento fundamental es el fracaso primario del injerto o incluso los fallos técnicos. En los siguientes momentos, casi hasta el año de trasplante, fundamentalmente es la causa que conlleva al fallecimiento son las infecciones. Y más adelante es el rechazo crónico que llamamos, o también se conoce como bronquiolitis obliterante. En conjunto, tanto la infección como la bronquiolitis obliterante son las que conllevan al fracaso de esta técnica o al fallecimiento del paciente. Pero esta es la diapositiva que quiero que quede en la cabeza y que quiero transmitir de verdad, y es la situación funcional de los pacientes post-trasplantados. Más del 80% de los pacientes que son trasplantados y sobreviven están
libres de ingresos, libres de limitaciones y pueden hacer una vida normal. Nosotros tenemos una niña que en una entrevista dijo: ahora puedo hacer cosas que los niños normales hacían y yo nunca pude hacer. Es un poco lo que transmiten, incluso papás, después de que hayan fallecido sus niños después de un trasplante, te lo dicen, esos 2 o 3 años que ha vivido mi hijo libre, porque te dicen así, esos 2 años que ha vivido mi hijo libre han sido muy importantes para nuestra familia y nunca nos arrepentiremos de la decisión que tomamos. Simplemente comentaros como cuña publicitaria, que desde 2012 trabajamos junto al Hospital Puerta de Hierro en el trasplante pulmonar infantil. Pensamos que un centro infantil es el que tiene que hacer el trasplante pulmonar, por los médicos, por los pediatras, por toda la infraestructura que rodea al niño, y es lo que mejora su calidad de vida, y hay que aprovechar la experiencia de los grupos fuertes con mucha experiencia como el Puerta de Hierro. Entonces, por eso surgió la idea del trasplante pulmonar en coalición entre los dos centros. Y nada, muchas gracias.